Yo quise ayer conocer la realidad de La Campanera hablando con sus vecinos. Y os puedo resumir mi diálogo social en La Campanera en tristeza, con profunda tristeza. Lo que me pidieron mayoritariamente, niños, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, cuando supieron que yo estaba allí, quién era, es que mandara un mensaje de su parte al presidente Nayib Bukele. ¿Sabes qué me pidieron que le dijera al presidente? Me pidieron, Macarena, dile al presidente que no se vaya el presidente, por favor. Me pedían que se quedase el presidente Nayib Bukele, que no se marchase. Es que me emociono, recordándolo. Y me lo pedían con miedo a perder una libertad que nunca soñaron que tendrían, los más jóvenes que nunca lo han vivido, que nunca soñaron que la recuperarían, los más mayores, y tenían pánico a perder esa libertad que ahora han recuperado. Yo sabía a qué se estaban refiriendo, porque yo sigo día a día. Yo sabía en ese diálogo social de qué estaban hablando. Sobre si tendríamos presidente Nayib Bukele en el futuro o no, si habría o no reelección. Este es el mensaje, presidente. Lo que yo puedo dar testimonio de primera persona es que, al menos en los barrios más humildes, que sé que son los que más te motivan y preocupan, porque en eso estamos muy unidos, no quieren que su presidente les abandone. Noticias en tiempo real. La abogada y política española, Macarena Olona, quedó sorprendida con su visita a El Salvador, donde pudo ver la realidad que se vive en los barrios que antes eran los más peligrosos. Tengo una invitada de lujo, de verdad que me da gusto poder conversar con ella segunda vez que viene a El Salvador, y hoy en primera mano ha conocido cómo es el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele. Y de eso vamos a estar hablando a lo largo, por supuesto, de esta hora. Me acompaña la abogada, política española y muy reconocida a nivel internacional, Macarena Olona Choclana, que le damos la cordial bienvenida. Macarena, bienvenida. Armando, muchísimas gracias. Un honor para mí estar presente aquí en la entrevista en Canal 10 y de verdad, muy feliz en el país de la eterna sonrisa que se contagia. Enamorada de El Salvador. Gracias por estar acá en nuestro país. Y bueno, muchos probablemente la han visto en redes sociales, la han visto obviamente dar una postura del otro lado del mundo, de cómo va evolucionando y se va transformando El Salvador. Hemos visto también que el presidente Nayib Bukele ha retomado parte obviamente del análisis que ella ha hecho, y hemos visto también cómo ha sido esa empatía por la transformación que está teniendo nuestro país. Pero para los que no la conocen, les quiero contar que Macarena tiene una vida entregada al servicio de los españoles, ha pasado mucho por su carrera política, ha sido diputada, ha estado trabajando mucho con las comunidades, sobre todo más pobres de España, y que por supuesto ha estado liderando proyectos importantes. Pero no quiero ser yo quien hable de ella, sino la misma Macarena. ¿Quién es Macarena? A ver, Macarena Olona. Bueno, con esa introducción, Armando, lo primero que tengo que pedir es disculpas a aquellos seguidores que me hayan conocido a través de redes sociales, porque si me siguen ya saben que soy mujer pasional, entonces no siempre mantengo el filtro debido, para lo bueno y para lo malo. Claro. Soy una servidora pública, como bien has dicho. Para mí es un honor servir al pueblo español y esa es mi profesión y a lo que me dedico. Soy abogado del Estado, una figura que no tiene equivalente en El Salvador. Podría ser algo parecido al fiscal, pero no es exactamente lo mismo. En España el abogado del Estado es el alto funcionario que defiende al Estado, como su nombre indica, en todos aquellos procedimientos, especialmente de lucha contra la corrupción. Cuando se roba el dinero de los contribuyentes españoles, el abogado del Estado va a juicio a defenderles, y luego tiene una parte muy importante que para mí es mi auténtica pasión. El abogado del Estado defiende a nuestras fuerzas policiales, a nuestros funcionarios de prisiones, cuando son injustamente acusados en tribunales por el cumplimiento de su deber, por dar su vida por la patria, que es lo que hacen nuestros servidores públicos, servir y proteger. La policía es universal. Y en esa condición, la verdad es que para mí ha sido un auténtico honor poder defender a los españoles en multitud de procedimientos.
De ahí di un paso al ámbito político porque España me dolía demasiado. Claro. Nunca había tenido una militancia política, yo era aséptica. Tenía la militancia del sentido común, ni de derechas ni de izquierdas, sentido común. En lo y que de la fuese, justicia, me imagino. Soy una mujer de ley y orden y eso es lo que me identifica por encima de todo. Pero en un momento determinado, cuando España estaba, como está, atravesando una noche muy oscura, decidí dejar el rigor de mi toga para dar un salto a una arena muy complicada, la arena política, e intentar pues, lograr un país mejor a través de la política, algo que por desgracia ha sido muy difícil. La situación política en España es muy complicada. Bueno, se ha convertido, para los salvadoreños que nos ven, en una de las figuras más importantes de la política en España. Macarena cuenta con una amplia experiencia, fue portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso, diputada de Granada, candidata a elecciones también de la Junta de Andalucía y portavoz de su partido en el Parlamento de Andalucía. El paso por la política también me imagino yo y esa experiencia también por ser abogada del Estado le dio esa pasión, me imagino yo, por cambiar España, por cambiar los lugares donde Macarena de pronto podía impactar. Fíjate, Armando, yo concibo la política como un instrumento para servir al pueblo y no para servirse a uno mismo. Claro. Para eso es necesario un requisito fundamental, y es que quien vaya a servir a la política tenga sus garbanzos garantizados fuera de ella, que no necesite hacer de la política su modo de vida, porque y esto es común en todos los lugares del mundo, cuando vemos a personas que se acercan a la política simplemente para tener un modo de vida, es el primer paso para acabar traicionando todos tus principios, para acabar vendiéndolos porque tienes una necesidad de permanecer agarrado a la poltrona pública para vivir de ella. Mi vocación realmente es la de intentar contribuir al bien común, en mi humilde posición, allí donde esté, de la manera que sea. Y dentro de esa contribución al bien común, mi fortaleza es la ley y el orden. Okay. Mi cabeza es de leyes y mi corazón es de orden. Por eso mi vinculación con las fuerzas y cuerpos de seguridad es tan estrecha, porque hablamos un mismo lenguaje. Yo soy su binomio judicial, su binomio en tribunales y, como te decía, la policía es universal. De ahí que allí donde esté la seguridad encuentro personas que son lugares y que para mí representan hogar. Bueno, de hecho, su destacado trabajo en el servicio público también ha llevado a ganar reconocimientos como la tercera edición de los premios de Fundación Hay Derecho, precisamente tal como lo describe la fundación que la premió. La carrera de Macarena se ha caracterizado mucho por ser muy vigilante en todos los procesos que se siguen en España, pero sobre todo denunciar irregularidades, que ahora, y lo estábamos hablando de hecho en Camerino, antes de entrar, España ya no es la misma que antes. Es decir, la gente en España camina con miedo a que la asalten, con miedo a que le roben. Así mismo es, Armando. Para mí fue un honor recibir el Premio Nacional de Lucha contra la Corrupción, porque a lo largo de mi carrera me he especializado precisamente en las investigaciones para proteger el dinero público. Y mira, me vas a disculpar, no tiene nada que ver con lo que estamos comentando en este momento, pero si no lo digo, exploto. Adelante. Me quisiera dirigir a los miserables sinvergüenzas pagados por Soros que están difundiendo auténticas calumnias contra la familia del presidente Nayib Bukele y contra el propio Nayib Bukele, publicando supuestas investigaciones de corrupción. Y me quisiera dirigir a esos miserables sinvergüenzas para decirles que están atacando a la única esperanza que ha tenido el pueblo de El Salvador en décadas, con calumnias, con mentiras. El presidente Nayib Bukele ha emprendido una lucha del bien contra el mal y ha decidido levantar una espada con la ley y el orden en una batalla mundial. Yo dije en una entrevista que me sorprendía que el presidente siguiera con vida, porque los enemigos a los que se ha atrevido a enfrentarse son tantos, son tan poderosos y todos al mismo tiempo, que es un milagro que el presidente se mantenga con vida. Como no pueden acabar con él físicamente, están intentando acabar con él reputacionalmente. El pueblo de El Salvador, lo que yo puedo atestiguar en primera persona, es que el pueblo de El Salvador está con el presidente Nayib Bukele y con su familia. Y estos ataques que están recibiendo no son golpes
hacia el presidente y su familia, son golpes hacia el pueblo de El Salvador. Y no lo van a conseguir. Ahora bien, ya que nos ponemos a platicar precisamente de la visión que está teniendo el presidente Nayib Bukele en la transformación como tal de un país, ¿cómo lo ven esta segunda vez que usted viene a El Salvador? Vosotros sois conscientes que alguien como yo, una española, pueblos hermanos, jamás habría venido a El Salvador en mi vida por miedo. Supongo que sois conscientes. Sí. Yo soy consciente de esta realidad. En El Salvador se está viviendo un milagro y hay que decirlo. Y esto no es una exageración. Se está produciendo un auténtico milagro, una transformación de la que hoy podemos hablar con cifras concretas. Ya no se pide un acto de fe al pueblo salvadoreño. Hoy ya hablamos de un país que ha pasado de ser el país más peligroso del mundo al más seguro del hemisferio occidental. Hablamos de una transformación que es un renacimiento donde, como yo pude ayer recorrer las calles de la colonia El Campanero, cuando estuve paseando La Campanera, viendo una zona que antes era el barrio más peligroso de El Salvador y por tanto del mundo, La Campanera, la colonia La Campanera. Era el barrio más inseguro, más violento de El Salvador. Yo ayer pude pasear sus calles y pude comprobar a través del testimonio de los niños que se me acercaban, de las mujeres con las que conversaba, de los hombres que estaban paseando por las calles, cómo se había producido una auténtica revolución. Porque donde antes había un dominio de los pandilleros, ahora hemos sustituido los grafitis y simbología de los pandilleros, las violaciones y los asesinatos por murales maravillosos que tienen los colores del Renacimiento, como expresó el ministro Gustavo Villatoro, mi admirado ministro de Justicia y Seguridad Pública. Ayer pude comprobar en primera persona cómo esos niños que me daban la mano para enseñarme orgullosos su colonia de La Campanera, me mostraban los parques donde ahora pueden jugar, donde antes estaban llenos de escombros y basura, donde antes era territorio en el que, como me decían las personas allí, si entrabas en esa colonia, por error, no salías con vida. Se está produciendo un milagro en El Salvador, pero es un milagro que tiene nombre y apellidos, que tiene una voluntad política, un liderazgo, una valentía y una determinación, la del presidente Nayib Bukele. Y a partir de ahí, todo un equipo que está en plena sintonía con un objetivo, con una visión y con una misión. Aquí se está construyendo un legado. Y siento decir al pueblo de El Salvador que este legado que se está construyendo paso a paso no es para El Salvador, es para el mundo. Porque sobre El Salvador se va a construir la Alianza de las Naciones contra el Crimen, una alianza a la que ya se ha unido Argentina. Sí. En la reciente visita que ha realizado el presidente Nayib Bukele, que ha estado con el presidente Milei y el ministro Gustavo Villatoro, con la ministra Bullrich, se han firmado unos acuerdos de extraordinaria importancia, porque el crimen organizado no conoce de fronteras. Exacto. Es una visión que el presidente Nayib Bukele tiene muy clara. Por eso tiene la firme determinación, y lo está demostrando, de perseguir el crimen allí donde se encuentre para proteger al pueblo de El Salvador. ¿Cómo no va a admirar una española como yo, que es de ley y orden, que tiene muy claro que cuando se ama al pueblo, la primera obligación que uno tiene como gobernante es la de protegerle, porque es como el amor de una madre hacia sus hijos? Yo soy madre de un niño de casi 5 años. Como cualquier madre, padre que nos esté escuchando. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Protegerlos. Así concibo la política. Y esa es la política que yo veo en los actos del presidente Nayib Bukele. Porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Políticos de palabra fácil tenemos muchos. En España, en El Salvador, en el mundo. Políticos a los que sus actos respalden, hay muy pocos.
Y la fuerza del presidente Nayib Bukele no radica en su discurso, siendo como es un discurso inspirador como pocos hay en el mundo. Y además sin leer papeles, que la última vez que lo ha demostrado fue en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Sí. La fuerza del presidente Nayib Bukele no radica en su discurso, radica en sus hechos. Y hoy ya tenemos resultados. Se pidió la confianza del pueblo para atacar el gran cáncer que afectaba a El Salvador, que era la seguridad. Porque sin poder atacar esa gran enfermedad era imposible abordar otros retos, problemas transversales, de origen, como los califica el presidente Nayib Bukele, que no son de derechas ni de izquierdas, son problemas que nos afectan a todos. Y hablo en plural porque me afectan a mí también como ciudadana española en mi país. Las banderas que está levantando el presidente son banderas del sentido común, atendiendo a los problemas reales de la ciudadanía. ¿Cómo no vamos a admirarle? Claro, un discurso que se vuelve en acción, y eso creo que es lo que precisamente los salvadoreños respaldan para con el presidente y el mundo, que también ya nos estamos viendo a nivel mundial y estamos siendo sumamente reconocidos por el tema de seguridad. Esta es la segunda vez que obviamente viene Macarena acá a El Salvador. La primera, entiendo, fue en la toma de posesión, ¿no? Así mismo es. En la segunda, del segundo año de mandato. Efectivamente, el 1 de junio, el pasado 1 de junio, correcto. En la toma de posesión del señor presidente, fue un honor acompañar al pueblo salvadoreño. Ahora bien, en esta segunda visita, ¿cuál ha sido la agenda? Porque, a ver, ha sido sumamente corto, y ¿qué es lo que ha logrado conocer? Bueno, mi objetivo principal en esta segunda visita era tener la oportunidad, y ha sido un privilegio, de conocer de primera mano las medidas del modelo Bukele de seguridad. Y como te digo, Armando, ha sido un privilegio para mí. Agradezco profundamente al presidente Nayib Bukele que me haya dado la oportunidad el estar reunida con mi admirado ministro Gustavo Villatoro, y poder conocer de primera mano el Plan Control Territorial. En el día de ayer pudimos conversar ampliamente. Y bueno, estar con el ministro Gustavo Villatoro es un máster, o sea, tiene un conocimiento, tiene un saber estar, es un hombre de Estado con una profunda lealtad al presidente Nayib Bukele, con una visión completamente alineada y con una determinación y una valentía que son dignas de admirar. Ojalá tuviésemos nosotros en España un ministro del Interior como el ministro de Seguridad que tienen acá en El Salvador. Después tuve la oportunidad de conocer, como te decía, de primera mano y recorrer el barrio de La Campanera, que era para mí un sueño, porque era pisar un símbolo. En este viaje estoy conociendo de primera mano varios símbolos. Y fíjate, lo que más me impactó cuando estuve toda la mañana en La Campanera. Lo que más me impactó después de conocer, que es lo que más me gusta hacer. En esto me siento muy hermanada con una diputada a quien admiro mucho, Alexia, sí, que la veo recorrer cada día hasta el último rincón de El Salvador, tomando el pulso de la calle, hablando con el pueblo. Eso es lo que hace un político. Eso es lo que hace un político, no quedarse apoltronado en la silla pública y pisando moqueta. Yo quise ayer conocer la realidad de La Campanera hablando con sus vecinos, y os puedo resumir mi diálogo social en La Campanera en tristeza. No sé si te va a sorprender lo que voy a contar. Adelante. Con profunda tristeza, lo que me pidieron mayoritariamente niños, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, cuando supieron que yo estaba allí, quién era, es que mandara un mensaje de su parte al presidente Nayib Bukele. ¿Sabes qué me pidieron que le dijera al presidente? ¿Qué le pidieron? ¿Qué le dijeron? Que espero que no se moleste, porque esto está siendo en riguroso directo. Me pidieron: Macarena, dile al presidente que no se vaya. Que no se vaya el presidente, por favor. Me pedían que se quedase el presidente Nayib Bukele, que no se marchase. Es que me emociono, recordándolo. Y me lo pedían con miedo.
con miedo a perder una libertad que nunca soñaron que tendrían, los más jóvenes que nunca lo han vivido, que nunca soñaron que la recuperarían, los más mayores, y tenían pánico a perder esa libertad que ahora han recuperado. Yo sabía a qué se estaban refiriendo, porque yo sigo día a día. Yo sabía en ese diálogo social de qué estaban hablando. Sobre si tendríamos presidente Nayib Bukele en el futuro o no, si habría o no reelección. Este es el mensaje, presidente. Lo que yo puedo dar testimonio de primera persona es que, al menos en los barrios más humildes, que sé que son los que más te motivan y preocupan, porque en eso estamos muy unidos, no quieren que su presidente les abandone. Yo sé que esto es muy duro, porque la responsabilidad que está asumiendo, el coste que está asumiendo Nayib Bukele y toda su familia es inmenso, con lo cual pedir este sacrificio todavía más es una enorme responsabilidad. Claro. También sé de las dificultades legales y constitucionales. Soy abogado del Estado. La ley es mi terreno de campo. Pero fíjate, Armando, y esto es algo mío propio. Por un lado, escucho al pueblo, que no quiere que su presidente se marche. Por otro lado, leo la Constitución, que determina que no es posible una reelección de un presidente. ¿Cómo conjugamos el sentir del pueblo con la ley? Una ley que no es inmutable, que no es inmutable. Se combinan ambas cosas a través de un referéndum. La ley nunca puede estar por encima de la voluntad del pueblo. La ley nunca puede estar por encima de la voluntad del pueblo. Así que todos aquellos que acusan al presidente Nayib Bukele de querer perpetuarse en el poder, O de inconstitucional, como o de dicen. inconstitucional, o de dictador. Oye, primera vez que yo veo a un dictador hablar de libertades, nada más y nada menos que en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y no solo hablarlas, sino además practicarlas. Que yo hoy, que es lo que ahora te contaré, he estado en el CECOT, que a mí nadie me tiene que contar, que es el centro de internamiento de los terroristas en El Salvador, que yo hoy he estado allí. Se combina voluntad del pueblo con la ley a través de un referéndum. Pero esto, reitero, es cosecha mía como abogado del Estado. Dejaba la pregunta del CECOT en el bloque anterior. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese primer momento ingresando al Centro de Confinamiento del Terrorismo? Un privilegio. Para una persona como yo, de ley y orden, que su ámbito es la seguridad nacional y la defensa, yo podré contar a mis hijos y a mis nietos, como ahora voy a contar en España, como ahora estoy compartiendo con el pueblo salvadoreño, que he conocido el símbolo mundial de la lucha contra el crimen. Eso es el CECOT, el símbolo mundial de la lucha contra el crimen. Símbolo mundial. Construido en un tiempo récord de 7 meses. Una cárcel de máxima seguridad que después de recorrerla yo en el día de hoy y después de haber conocido yo distintas cárceles en España por mi profesión, puedo decir que no hay una cárcel en España en las condiciones de limpieza, en las condiciones de orden, en las condiciones de disciplina, de tratamiento hacia los internos, con respeto hacia todos y cada uno de sus derechos, como yo hoy he conocido en el CECOT. Y permíteme, porque en este punto tengo que agradecer profundamente a su director, al director del CECOT, no solamente su amabilidad en el día de hoy, por haberme mostrado y respondido a todas y cada una de las preguntas sin ningún tipo de censura que he querido hacerle, sino darle las gracias porque después de 18 años al servicio de la administración penitenciaria, solamente un hombre como él habría sido capaz de dominar el caos en un centro de internamiento como es el CECOT
donde se reúne la escoria humana de El Salvador. De esto estamos hablando. La escoria humana de El Salvador. Si ayer yo recorría las calles que antes eran su territorio, hoy he estado en el lugar donde, gracias a Dios, van a pasar el resto de sus vidas. Porque lo que ahí está recluido, con su arroz garantizado, con su techo garantizado, con su médico garantizado, su asistencia sanitaria, con su asistencia a juicio telemática garantizada, como he visto yo hoy personalmente, lo que está ahí recluido es la maldad hecha carne humana. Y eso es lo que yo he visto en los ojos de los reclusos, la maldad. No me cabe la menor duda que si por cualquier razón hubiese fallado la seguridad y las celdas se hubiesen abierto, no habrían tardado ni 2 segundos en violarme, en despedazarme, en asesinarme, como han hecho con cientos y miles de víctimas inocentes. Hay reclusos, hay criminales que encarcelarlos, meterlos en prisión, no es para que cumplan su pena, como dijo el presidente Nayib Bukele. Es para sacarlos de por vida de las calles. Correcto. Porque hay monstruos que no se rehabilitan. Y no cambian. Que no cambian. Y por tanto, cada día que pasan en la calle, en libertad, es un día en el que jugamos a la ruleta rusa con la seguridad del pueblo decente, del pueblo honesto. El cuerpo de funcionarios policiales, de las Fuerzas Armadas, funcionarios de prisiones, que están permitiendo que el símbolo mundial de lucha contra el crimen se mantenga en pie, es un cuerpo de servidores públicos de excelencia. Y desde aquí les traslado mi profundo agradecimiento y admiración. Macarena, y eso pega mucho cuando el presidente de Naciones Unidas dicen que hemos encarcelado a miles, pero en realidad hemos liberado a millones. Así es. Es que es pura inspiración. Es que es así. Es que cuando todos aquellos que siguen las agendas globalistas, y esto no es ser conspiranoico, esto es una pura realidad constatable, con hechos objetivos, que están financiados por globalistas con Soros a la cabeza, que tienen sus partidos políticos en la agenda, sus políticos en la agenda, sus periodistas que no son periodistas son activistas en agenda. Cuando les escuchamos hablar de cómo se vulneran los derechos humanos en El Salvador, el único que se ha preocupado por los derechos humanos de la mujer a no ser violada, del niño a jugar libremente en las calles, de las personas a conservar su vida, ha sido el presidente Nayib Bukele, con valentía, liderazgo y determinación políticas. Es esos derechos humanos a los que el gobernante está obligado a preocuparse y mirar por ellos. No es lo que habéis conocido en El Salvador. Y hoy por hoy en España lo que tenemos es un país donde se protege al delincuente. Es un país en el que la impunidad del criminal la habéis vivido vosotros. Sí. Y te voy a poner 2 ejemplos muy concretos. Hay un compatriota español, Cristian Poveda, fotógrafo y cineasta, que fue asesinado en El Salvador, precisamente donde yo estuve ayer, hace ahora poco más de 2 años. En mi país, nadie se preocupó por los derechos humanos de Cristian Poveda, asesinado por los pandilleros. Nadie se preocupó por sus derechos humanos, los que ahora están diciendo que en El Salvador se vulneran derechos humanos. Pero es que el ejemplo más reciente lo tenemos cuando la Policía Nacional Española apresó a un pandillero que tenía una orden de captura internacional emitida por El Salvador. Y el presidente Nayib Bukele, cuando el Twitter de la Policía Nacional Española publicó que lo habían apresado, puso un tuit diciendo: gracias, enhorabuena a la Policía Española, tráiganoslo acá, a El Salvador, que aquí nos encargamos de él. Esa publicación del presidente fue tomada por la justicia española, por España, como la excusa para no entregar al pandillero a El Salvador, alegando que aquí se podrían vulnerar sus derechos fundamentales y otorgándole asilo. Y nos hemos comido en España al pandillero. Tenemos 40.000 pandilleros presos.
En cifras dadas por el ministro Gustavo Villatoro en una reciente entrevista decía que todavía faltaban 10.000 por apresar. Más o menos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mandar a los 50.000 pandilleros a España que los asila porque aquí supuestamente se vulneran derechos humanos? Lo que tendría que hacer España para empezar es reconocer a los pandillas como la Mara Salvatrucha o Barrio 18 como grupos terroristas. Porque lo son. Porque lo son, porque estamos hablando de terrorismo. Esto es lo primero que tendría que hacer el gobierno español. Y no dar asilo a auténticos criminales que lo que tienen que hacer es venir a rendir cuentas ante el pueblo salvadoreño a través de su justicia y en los centros penitenciarios del Salvador. Lo digo con todo el respeto y el cariño, pero en cada país tenemos nuestros propios criminales. Y nosotros lo que queremos es que puedan venir los salvadoreños de bien a nuestra nación, porque somos pueblos hermanos, para hacer patria a nuestro lado. Igual que aquí en El Salvador, a los españoles nos acogéis con inmenso calor. Y yo doy fe de ello. Y así me tenéis, enamorada, con un cachito de corazón que se me quedó en El Salvador cuando vine a la toma de posesión y que lo único que me quedó claro es que yo volvería. No sabía cuándo, con el favor de Dios ha sido antes de lo que esperaba. Y también aseguro que no será la última vez. No, la vamos a ver más seguido acá. Con el favor de Dios. Macarena, hay muchos activistas que están bajo la bandera de periodistas. Hay muchas organizaciones, entre comillas, de derechos humanos que han vendido a El Salvador como un país que vulnera los derechos humanos, como han vendido al presidente Nayib Bukele, por cierto, respaldado por la mayoría de salvadoreños, encuestas incluso de oposición, y respaldando obviamente todas las medidas de seguridad como un tirano, como un dictador, etcétera, etcétera. Es el mensaje que estas organizaciones están mandando hacia afuera. Usted, que ha estado acá, que ha conversado con la gente, que ha visitado en poco tiempo, pero ha ido a los lugares sumamente claves, ¿puede contrastar esto? ¿Un dictador, Nayib Bukele? Pues nada, me lo llevo yo a España, que gobierne mi país. Pues no lo dejamos. Lo tengo clarísimo. Si una de las peticiones que traje a El Salvador fue traerme conmigo de vuelta, eso es lo que me dicen mayoritariamente las fuerzas y cuerpos de seguridad en España. Y los españoles, que tienen muy claro que por encima de ideologías, por encima de todo el ruido de esos activistas globalistas, está la realidad de los hechos y la realidad de la calle que ellos sufren. Todas esas personas, cada vez más, y cada vez se sumarán más políticos, tienen claro que esas etiquetas que intentan estigmatizar la labor del presidente son absolutamente falsas. Intentan estigmatizarle porque no pueden frenar la fuerza de la realidad. Y a mí me ocurre una situación muy similar, Armando. A mí me llaman fascista, me llaman facha, me llaman nazi, porque defiendo la ley y el orden. A mí no me importa, que me llamen lo que quieran, porque yo tengo muy claro que los golpes que recibo son golpes que estoy parando a mi pueblo, al pueblo que intento defender, que es lo mismo que ahora hace Nayib Bukele con su familia. Los golpes que está recibiendo son golpes que está parando para que no los reciba su pueblo. Que me llamen lo que quieran, pero seguiremos firmes en la convicción y en los principios que se resumen en algo fundamental. Sin seguridad no hay libertad. Y amar es proteger. Claro. Quien ama a su pueblo quiere protegerlo. No me puedo llevar al presidente Nayib Bukele y tampoco podemos clonarlo. Con lo cual, lo único que nos queda es aceptar la generosidad del gobierno de Nayib Bukele de poder mostrar al resto del mundo un modelo que funciona, porque piensen la importancia de lo que está haciendo este gobierno. Con un 92% de aprobación de su gestión, si hablamos de la oposición, las encuestas no se atreven a bajar del 82%, ni la oposición baja del 82%. La generosidad de este gobierno la vemos en que no solamente está preocupándose por su pueblo, está siendo tan generoso como para compartir con el mundo que quiere aprender, que viene con respeto y quiere aprender, está compartiendo con el mundo las medidas de un modelo de éxito. Y ahora te pido, por favor, Armando, que me hagas una pregunta fundamental. De hecho, yo estaba pensando, no sé si es eso lo que... A ver si estamos coincidiendo. Bueno, aquí muchos nos ven mucha oposición. ¿Por qué? Porque acá
agarran audios, los descontextualizan, suben narrativas que no son y que no son la realidad, y mucha gente, de hecho, que no comparte la visión del presidente nos ven. No digan que no están viendo. Y les gusta el programa, y yo sé que están bien pendientes de lo que pasa acá. Han de decir, bueno, probablemente esta española es pagada por el presidente o es pagada por el Ministerio de Seguridad y tiene que venir a dar maravillas. No sé si coincido. La pregunta ¿es pagada usted por alguien o viene con sus propios fondos o su empresa o alguien que la financie que venga acá? Pues ¿Coincidimos con no tan bruto, pero ¿qué quieres que te diga? Cuando uno va con la verdad, puede ir a pecho descubierto. La pregunta que yo tenía en mente no era tan bruta, tan directa, pero eres un buen periodista, duro, y te voy a contestar. A mí no me paga nadie del gobierno de El Salvador. No percibo ni un solo dólar de los impuestos de los salvadoreños. Pago mis gastos. Pero es que añado, si pudiera, pagaría por tener el privilegio que estoy teniendo de poder conocer de primera mano el milagro que se está produciendo en El Salvador. Así que todos aquellos que me llaman vocera pagada, eso es lo más suave. Ahora te voy a hacer una pregunta yo a ti, a ver si eres tan amable de respondérmela. Todos aquellos que me llaman vocera pagada, creo que se dice gorgojos. Parte de la pregunta. Gorgojos, voy aprendiendo. Gorgojos. No mientan, no mientan. Ni un solo dólar percibo del impuesto de los salvadoreños. Para mí es un privilegio estar a su lado. Y la pregunta que yo quiero hacerte, porque tengo mi duda como española, vocera pagada es lo más suave que me llaman. Lo más frecuente, cada vez que yo hago una publicación en mis redes sociales, es que me llamen foca. ¿Foca es gorda? Porque gorda sería en España y me siento tremendamente mal si cada vez que hago una publicación me están atacando llamándome foca por gorda, porque no soy gorda. Es que entonces quisiera precisar, soy feliz curvilínea. Las mujeres con curvas también tenemos derecho. Foca, o sea, pero de continuo. ¿Es gorda, foca? No. ¿En salvadoreño es gorda? No, hablan de foca porque obviamente se respalda, se aplaude estas transformaciones que está teniendo el país. Estamos reconociendo las transformaciones del país. Y claro que no tiene cuerpo de foca, importante decirlo. Estos son los problemas de traducción, cuando a pesar de ser pueblos hermanos con lengua hermana, no es exactamente igual. Pues mira, tampoco es un significado bueno. Yo me imaginaba que era un insulto, pero me alegra que no sea por el tema de ser feliz curvilínea. Macarena, régimen de excepción, una herramienta constitucional que ha permitido darle la paz y la tranquilidad a los salvadoreños. A la hora de analizarlo, ¿cómo lo ve? Un instrumento fundamental, una pieza clave de la transformación, del renacimiento que está viviendo El Salvador. Una pieza clave, fundamental, que entiendo que moleste a los criminales y a los cómplices de los criminales. Por supuesto que les molesta el régimen de excepción, porque es lo que ha permitido, ha sido el paraguas jurídico que ha permitido tolerancia cero con el crimen. El presidente Nayib Bukele lo expresó. El gobierno que no combate el crimen se convierte en cómplice. Pero además está combatiendo el crimen con los instrumentos constitucionales y legales. ¿Dónde está el problema? No ha habido un golpe de Estado. Ha habido una utilización constitucional y legal de un régimen que está previsto para situaciones como la que se han abordado en El Salvador, que es hacer frente a décadas de un crimen institucionalizado que había tomado por completo el control del gobierno. Hay algo muy importante, Armando, que a veces se nos olvida y no le damos la importancia de vida. La confianza de los ciudadanos en las instituciones. Sí. El régimen de excepción ha sido clave para que hoy en El Salvador tengáis algo que era impensable hace 2 días, y es que los ciudadanos han recuperado la confianza en sus instituciones. Los ciudadanos ven que ahora hay una tolerancia cero de las autoridades con el crimen. Si antes los ciudadanos no denunciaban el crimen
por miedo a perder la vida, por miedo a que el policía ante el que pusiesen la denuncia fuera un corrupto y les entregase a las pandillas, por miedo a que si el policía no era corrupto y entregaba al criminal a la justicia fuera corrupta, no denunciaban porque la justicia absolvería al criminal. Antes había miedo a que incluso si la justicia no era corrupta y condenaba al pandillero, ingresase el pandillero en prisión, pero el sistema penitenciario fuera corrupto y acabase el pandillero en la calle y por tanto el denunciante, el que denunciaba el crimen, acabaría muerto. Eso ha desaparecido por completo y se ha recuperado la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en las autoridades, porque ven cómo una simple publicación en redes sociales de un acto criminal es identificado por las autoridades del Salvador a través del Ministerio de Seguridad, a través por Ministerio de Defensa con el ministro Monroy. Cómo se aprende en menos de 24 horas al delincuente, cómo se le captura y se le pone a disposición de las autoridades judiciales, donde recibe un juicio justo y acaba en un internamiento penitenciario donde desde luego se ha acabado con cualquier atisbo de corrupción. El ciudadano tiene la confianza que el gobierno actual del presidente Nayib Bukele va a cuidarle y va a protegerle y no va a suceder como ocurría con anterioridad, que el gobierno lo que hacía era cuidar y proteger al criminal porque el gobierno anterior era cómplice del criminal. Los falsos acuerdos de paz firmados en 1992 en El Salvador lo que hicieron fue que precisamente los terroristas pandilleros se institucionalizaran, tomaran el poder y hubieran incluso pactos del crimen. Se acordó una cuota de crimen para que se pudiesen asesinar 1, 2 policías militares cada 3 días y sus familias, además de la corrupción institucionalizada. Con todo eso ha acabado el presidente Nayib Bukele. Ahora se entenderá mejor a qué me refería cuando yo expresé y reitero que es un milagro que el presidente se haya mantenido con vida. Porque sus enemigos, los enemigos a los que se ha atrevido a enfrentarse para proteger al pueblo, son tantos y tan poderosos y todos a la vez. Y los menos peligrosos son los pandilleros. Los enemigos más peligrosos, no adversarios, enemigos, son los de guante blanco que decimos en España, los corruptos, los que habían hecho del dinero de los salvadoreños su botín, porque eran auténticos saqueadores. Bueno, el narcotráfico, por ejemplo, hemos visto cómo el presidente Nayib Bukele ha dado duros golpes al narcotráfico, haciendo incautaciones millonarias en lejanas de alta mar, en lugares donde de pronto nunca se había llegado. Así mismo es, así mismo es. Y teníamos unas imágenes por ahí, me confirma producción si las podemos pasar nuevamente, y es lo que pasó hace un par de años en los gobiernos del FMLN, primero y segundo gobierno, donde se instauró la tregua entre pandillas, que fue avalado por el mismo gobierno del FMLN, respaldado incluso el presidente Mauricio Funes llegó a Naciones Unidas para glorificar y ejemplificar este acuerdo que habían llegado con las pandillas. Una situación apoyada por políticos para fortalecer a las pandillas. Y creo yo que si no se hubiera instaurado eso en el pasado, Macarena, y no sé si usted comparte esta opinión, creo que este cáncer ya fuera historia. Pero todavía falta por hacer, y el presidente lo ha dicho, falta todavía por agarrar y por capturar a más pandilleros. Pero creo que el tema de la tregua entre pandillas, apoyado por el FMLN, fortaleció a estos grupos criminales. ¿Qué escuchó usted de España? Yo lo expreso diciendo que institucionalizó el crimen. Los falsos acuerdos de paz suscritos en 1992 lo que hicieron fue elevar el crimen a las sillas de gobierno, con la complicidad de los políticos. Y hubo mucho dinero. De esto estamos hablando. It's the money. No es otra cosa. It's the money. Sí. Eso ya no existe en El Salvador. Aquí ya nadie se lucra a costa del gobierno, a costa del pueblo salvadoreño. Y como expresaba
el presidente Nayib Bukele. Por supuesto que nadie, ningún gobierno está exento de que pueda aparecer una manzana podrida. No seamos tan ilusos. Claro. Es consustancial a la naturaleza humana. Claro que, y más, cuanto más años de ejercicio de poder se tengan, más posibilidades existen de que haya una manzana podrida. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia se llama Nayib Bukele. La diferencia es cómo se reacciona cuando se detecta una manzana podrida. Y aquí ya hemos visto a un presidente que ha sentado a todo su equipo de gobierno delante del fiscal general, del procurador general, y le ha dicho al fiscal general, delante de todo su gabinete, me los investiga a todos. Y mucho cuidado con que se encuentre un solo dinero. Con tocar dinero del pueblo. Del pueblo indebidamente distraído. ¿Qué mensaje cree que mandó esto dentro del gobierno y hacia afuera? ¡Al mundo! Al mundo, por eso, hacia afuera. Esto lo publiqué yo en mis redes sociales. Dije, igualito que aquí, igualito que en España, panda de chorizos, que es algo increíble. El mensaje es claro y contundente, sobre todo porque yo he visto, como tú has visto, como ha visto el mundo, como ha visto con orgullo El Salvador, a un presidente Nayib Bukele, vamos a decirlo, Armando, con un par de pelotas, dirigiéndose a los pandilleros ante los medios de comunicación y diciéndoles: he escuchado por ahí que planean vengarse con el pueblo honesto. Hagan eso y les juro que sus homeboy no comen un arroz en prisión. A ver cuánto tiempo duran sus homeboy allá adentro. Nadie dudó que no fue una amenaza, fue información anticipada, era cierta. Sí. Y así es como hay que dirigirse. Al crimen, al corrupto, tolerancia cero, porque eso es amar a tu pueblo. Macarena, estoy ya a punto de despedir, pero sí me gustaría... Que lo siento mucho, que se me pasó volando, Armando. Es más, yo quisiera llegar hasta las 11 de la noche aquí platicando con usted, pero sé que también tiene mucho en agenda todavía por seguir, le falta conocer el centro histórico. No, pero cuéntalo, que te hice la confidencia en la pausa, que me voy a comer ahora unas pupusas. Y además, no con cubiertos, con la mano, porque metí la pata la vez anterior. Como debe ser. Exactamente. Claro. Pido disculpas a quien vio esa fotografía mía comiendo pupusas. Aquí las con pupusas tenedor con la mano, Macarena. y chupándome los dedos. Claro, hasta el dedo Prometo, pequeño. así mismo es, que ahora voy a ir a comer mis pupusas, mi favorita, la de queso con jalapeños, a chuparme los dedos y ahora fotografía. Bueno, va Macarena para el centro histórico por si de pronto quieren conocerla, quieren entablar una conversación con ella, por ahí Será a hablar en un par de minutos. Saliendo de aquí, se va para el centro. Me despido con esto. ¿Cómo visualiza El Salvador? Una difícil pregunta, pero... Muy difícil pregunta, Armando. Pero a ver. El Salvador tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad. Y eso es algo que antes de Nayib Bukele no tenía. Tiene esperanza. Tiene oportunidad. Por eso me indigna tanto lo que ha ocurrido hoy, sin ir más lejos, cuando esos desgraciados miserables activistas, financiados por Soros, intentan robar al pueblo de El Salvador su esperanza, atacando y destruyendo al presidente Nayib Bukele a través de lo que más queremos cualquier persona, que es nuestra familia. Que nadie se atreva a robar esa esperanza que el presidente Nayib Bukele ha devuelto al pueblo de El Salvador. Porque además te digo una cosa, Armando, te lo digo de corazón, como española hermana, tenéis derecho, merecéis esta oportunidad. Habéis tenido la valentía de mirar de frente a vuestro futuro y pelear por él. Liberándoos de agendas globalistas, liberándoos de cadenas, para intentar dar a vuestros hijos y a vuestros nietos lo que antes no tenían, un futuro en El Salvador, un futuro en libertad. Merecéis esta oportunidad. Y en la humilde posición que yo ocupo, tener muy claro que todo lo que esté en mi mano estaré ahí para contribuir a este renacimiento del Salvador, porque valéis la pena, valéis mucho la pena. Gracias Macarena, gracias. Dios bendiga al pueblo de El Salvador. Por sus palabras. Y yo, en nombre de toda la producción y de todos los que hacen posible, la nombro desde ya y le doy la categoría como amiga del espacio de la entrevista Noticias del Salvador. De verdad, de todo corazón, amiga de los salvadoreños y amiga de este programa.
Así que la bautizo hoy esta noche. Macarena, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias. Un honor para mí, Armando. No, gracias por acompañarnos. Y gracias también a usted, pueblo salvadoreño, por dedicarnos parte de su tiempo, abrirnos las puertas de su casa, de su habitación, de su comedor también, y sintonizarnos no solo a través de sus pantallas en las televisiones, sino también a través de las plataformas de redes sociales y de Radio Salvador.